Tranquilícense y no teman, soy yo. Hola queridos hermanos, estamos hoy al lunes 13 de agosto y pues vamos a disponernos para escuchar este Santo Evangelio. Es de el evangelista Mateo, capítulo 14, versículo 22 al 36. Dice así: Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche estaba él solo allí. Entretanto la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús, pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó: «Sálvame, Señor». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a Genesaret. Apenas los reconocieron los habitantes de aquel lugar, pregonaron la noticia por toda la región y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían que los dejara tocar siquiera el borde de su manto, y cuantos lo tocaron quedaron curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, pues este evangelio que escuchamos hoy comentaba en distintas ocasiones que me parece icónico para la situación que estamos viviendo actualmente y como emblemático por todos los problemas de distintas índoles que estamos viviendo, las pruebas, las dificultades tan variadas, tan distintas, que estamos viviendo no a nivel nacional sino a nivel mundial. Y por eso, bueno, me parece icónico, representativo este evangelio en general de la situación que estamos viviendo. Bueno, primero comienza diciendo el evangelio que es la continuación del de ayer, como después de la multiplicación de los panes. Jesús manda a sus discípulos en la barca que crucen, vayan a la otra orilla del lago, mientras él despide a la gente. Y una vez que despide a la gente, dice, se sube al monte a solas para orar. La primera enseñanza pienso que debería ser esta: la importancia de la oración. En distintas ocasiones, sobre todo el evangelista San Lucas, pero los demás también hablan de la importancia de la oración. Y quisiera sobre todo enfatizar la importancia de la oración mental. Sí es cierto que la oración vocal es importante, pero la oración vocal depende de la oración mental. La oración mental es el alma de la oración vocal. Si no hay oración mental, difícilmente habrá buena oración vocal, porque no tendrá contenido.
necesitamos ahondar en nuestra experiencia de Dios, y eso se hace a través principalmente o primeramente de la meditación. La meditación es fundamental. Debe hacerse un hábito en nosotros como cristianos católicos el meditar la palabra, el evangelio del día que sigue en la noche. En la noche antes de dormir debemos dormir con el último pensamiento que sea el evangelio del día que sigue. Y en la mañanita el primer pensamiento debemos hacernos el hábito, que es quizá no tan fácil, ¿no? Pero no es imposible, de meditar, de pensar y meditar en el evangelio del día, y tener un método de oración mental, ¿no? Está, por ejemplo, el método de San Ignacio, o está el método de San Sulpicio, que son los principales, ¿no? Pero básicamente consisten en esta preparación anterior y en esta vivencia actual. Y durante la meditación, pues preguntarnos qué virtud principalmente de Cristo nos está queriendo manifestar el evangelio que estamos meditando, y si nosotros la vivimos, y si no la estamos viviendo, ¿cómo podemos vivirla? Y al final quedarnos con una frase que resuene en nuestra mente y en nuestro corazón durante todo el día, y que pues procuremos también sacar un compromiso que sea práctico y que sea sencillo de empezar a practicar el mismo día. Entonces, bueno, pues primera enseñanza, la importancia de la oración. Jesucristo pasa mucho tiempo en oración, ¿no? Él ora con profundidad, una intimidad profunda con el Padre. Y bueno, después de su oración se dirige a la barca a reencontrarse con sus discípulos. Y bueno, nos dice que camina sobre el agua. Híjole, hay que tener cuidado con el veneno del modernismo. Ya algunos papas nos han puesto en advertencia contra él. No recuerdo, creo que era Pío X, quien en su documento Pascendi, creo que es una encíclica, ahí él nos pone en advertencia contra el modernismo, que es una ideología que se filtra en la iglesia. Incluso la han promovido algunos sacerdotes, y él ahí nos lo dice, que quiere como decir que hay algunas partes del evangelio que no son reales, ¿no? O sea, que son mitos, que no son verdad, y entonces es peligroso, ¿no? Pero bueno, los milagros han existido, existen y existirán, y lo vemos en la vida de los santos, punto. Bueno, entonces lo que sucede aquí es que Jesús camina sobre el agua, los discípulos piensan que son fantasmas, se espantan, Jesús les dice que se calmen, tranquilos. Pedro lo ve y le dice: Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminar sobre el agua. Jesús le dice: ven. Empieza Pedro a caminar sobre el agua, el viento arrecia, siente miedo y se empieza a hundir. Ya hemos dicho que para el judío el agua en caos representa el mal. Cuando Jesús camina sobre el agua en caos, está diciéndonos sin decir nada, o sea, un lenguaje no verbal, que Él está por encima del mal. O sea, todo lo que estamos viviendo actualmente, crisis económica, secuestros, violencia, aborto, la imposición de la ideología de género, toda esta perversión, corrupción, este deterioro de la sociedad, esta pandemia, estas mentiras, toda esta supresión velada del culto, todas estas cosas que estamos viviendo actualmente,
Jesucristo está por encima de ellas. Está por encima. En otro texto vemos cómo Jesús se duerme en la barca cuando está la tormenta arreciando y los discípulos están llenos de miedo y no saben qué hacer y piensan que se van a hundir, ¿no? Y Jesús va durmiendo. Ahí también nos demuestra que Él sabe que está por encima del mal y que espera que nosotros también confiemos en Él, en eso, que confiemos en su omnipotencia, que confiemos en su misericordia. Pedro duda y por eso se empieza a hundir. Clama a Jesús, le dice: Jesús, sálvame, Señor, sálvame. Jesús inmediatamente lo toma de la mano, lo levanta y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Desde luego lo salva y cuando entran en la barca el viento se calma, ¿no? Es cierto, cuando ya nos estemos hundiendo hay que gritar: Señor, sálvame, desde luego que sí. Pero también hay que esforzarnos por no hundirnos a través de la confianza. Sor Faustina Kowalska, Santa Faustina, en su diario nos da una enseñanza bellísima de toda su vida interior que fue tormentosa. Nos da una enseñanza bien grande de la importancia de la confianza en Dios. Es maravilloso. Jesús la escoge como la secretaria de su misericordia y también para darnos la enseñanza de la confianza. Por eso también en la imagen de la Divina Misericordia abajito dice Jesús: yo confío en ti, para enseñarnos Dios la confianza en su misericordia. Así que pues Dios nos ayude, se digne darnos esa gracia de la confianza, de confiar en su poder, confiar en su misericordia y salir adelante. Esta prueba tarde o temprano pasará. Sabemos que Cristo ha vencido y si nosotros nos agarramos fuertemente de Él y no nos soltamos, con Él venceremos tarde o temprano. Adorado sea Jesucristo. Declaro que todo lo bueno que hay en mí, todo viene de Dios, y que todo lo malo que hay en mí, todo viene de mí. Suya es la gloria. Amén.